Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 25 del curso Circuitos en corriente alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema transformada de Laplace y sus propiedades. Comencemos. Bueno, ahora vamos a ver la sección 6.2 que son propiedades de la transformada de Laplace. Que vean esta notación, bueno, aquí lo estoy abreviando para no poner de transformada de Laplace. Con esto ustedes deberían entender que esto es transformada de Laplace. Este punto sencillamente indica que aquí adentro lleva un argumento. En este caso es una función. Entonces, bueno, esta es la forma más general de, tal vez, de definir la transformada de Laplace. En general, las propiedades permiten obtener transformadas sin tener que recurrir a la definición. ¿Qué significa esto? O sea, que en el examen final, bueno, en el tercer parcial del curso, si les damos una señal, no van a tener que venirse a esto que acabamos de hacer acá, que es montar la integral. Eso no es necesario. Hay una cantidad finita de funciones matemáticas que nos interesan para el curso y ya pues se hizo una transformación de esas señales o bien las vamos a ir viendo en el camino y al final nos va a quedar una tabla de propiedades y de transformadas básicas. Básicamente es lo que van a necesitar para abordar los problemas del examen. O sea, no van a tener que hacer o recurrir a la definición siempre, no van a tener que integrar. O sea, eso lo hacemos una vez para aprender, ya después de eso utilizamos nada más los resultados ya precalculados. Entonces, básicamente es aprender a interpretar un poco la tabla también y cómo utilizarla. Entonces, bueno, van a haber varias propiedades. Bueno, la primera con la que siempre comenzamos va a ser linealidad. ¿Qué me dice la linealidad? Si f sub 1 de t se transforma a f mayúscula sub 1 de s y f sub 2 de t se transforma a f mayúscula sub 2 de s. Y recuerden aquí la notación, bueno, un círculo es relleno o negro y otro círculo es no relleno o blanco. El que es relleno es el que hace alusión al lado de la frecuencia. Entonces, si estas dos señales F1 y F2 se transforman a F mayúscula 1 y 2, la linealidad nos dice que la transformada de Laplace de una suma ponderada, que por suma ponderada voy a decir que A1 por F1 de t más A2 por F2 de t, que vean que eso es una suma ponderada de F1 y F2, justamente A1 y A2 son los coeficientes que ponderan, o sea, que me indican qué tanto de F1 y qué tanto de F2 voy a tener. Si yo tomo una señal que va a ser igual a esto, y esto me da A sub 1 por la transformada de F1, más A sub 2 por la transformada de F sub 2, si yo tengo esto, o sea, si tengo esta equivalencia, las funciones son lineales. Vean que podemos también, bueno, hacerlo por aparte. ¿Qué tal si hacemos A sub 1 por la transformada de f de 1 de t más A sub 2 por la transformada de f sub 2 de t? O sea, si esto me da nuevamente este mismo resultado, podemos concluir que f1 y f2 son lineales. Que apliquemos, bueno, hagamos un ejemplo de cómo se aplica la linealidad. Hagamos la transformada de coseno de omega t por u de t. Esto es igual a la transformada de un medio por e a la j omega t más un medio por e a la menos j omega t. Que esto va a ser igual a un medio. Vean que podemos sacar este un medio o bien incluso partir
el contenido de adentro de esta función podemos separarlo en dos transformadas distintas. Entonces me va a quedar un medio la transformada de e a la j omega t más un medio por la transformada de Laplace de e a la menos j. No, aquí me estoy confundiendo con transformada de Fourier, que eso es otro tema que no vemos en el curso. E a la... No, mentira, sí estoy bien. Ok, nuevamente. Por acá tengo e a la j omega t, ajá. Y por acá tengo e a la menos j omega t. El s de t aplica ya si voy a hacer la integral. Vean que esto, bueno, como les digo, esto puede ser igual a un medio por la integral de 0 a más infinito. Vean que aquí estoy incluyendo los límites que me da u de t por e a la j omega t por e a la menos st de t más un medio la integral de 0 a infinito de e a la menos j omega t por e a la menos st de t. Eso podrían calcularlo, pero ya ese resultado lo hicimos anteriormente. La transformada de e a la menos alfa t era 1 entre s más alfa, pero ¿qué tal si ese alfa es un número complejo? Justamente sustituimos alfa por el número complejo. Vean que en este caso es j omega. Entonces, esto se va a transformar a un medio por 1 entre s menos j omega más un medio por 1 entre s más j omega. Incluso vean que aquí, bueno, podemos unificar, bueno, aquí podemos sacar un medio a factor común de esta suma y podemos homogenizar las fracciones. Entonces vamos a tener s menos j omega por s más j omega a la menos 1. Y bueno, si distribuimos esto, nos va a quedar un medio s a la 2 más sj omega menos sj omega y j omega por j omega. Bueno, j por j es menos 1. Por este menos me da positivo, entonces aquí me va a quedar omega cuadrado. Y vean que estos dos términos se van a cancelar. Y aquí voy a tener 1. Entonces, bueno, ya para tenerlo ya tal vez de una manera más compacta, esto me va a dar un medio s a la 2 más omega a la 2. Me faltó un s arriba, que queda... Sí, me faltó un s arriba. Que ese sale justamente del proceso de homogenizar. Nos va a quedar un s arriba. Que de esta manera nos va a quedar que la transformada de coseno de omega t por u de t va a ser igual a s entre s cuadrado más omega cuadrado. Creo que aquí por haberlo hecho la carrera perdí el s y el u medio se me tenía que cancelar. Esto lo voy a revisar, pero la transformada exacta de esto sí es... Ajá. Porque le queda, bueno, perdón, es porque le queda 2S arriba. 2S. Ah, ok, sí, genial. Entonces, sí, ve por hacerlo a la carrera. Entonces, bueno, eso se me cancela, ahí queda. Qué bueno, genial que me están siguiendo. Entonces, bueno, ahora sí, ya tenemos este resultado final. La transformada de coseno de omega t por u de t va a ser s entre s cuadrado más omega cuadrado. Esto va directamente a la tabla. Entonces, de ahora en adelante, deberían saber que la transformada de un coseno es s entre s cuadrado más omega cuadrado. Que la idea es que se las aprendan un poco de memoria y bueno, si no, ahí tienen igual la tabla, ¿verdad? Pero la idea es ver de dónde sale. Entonces, esto lo vamos a hacer una única vez en esta clase, donde vamos a ejercitar el uso de la transformada con algunas funciones y nos van a dar resultados importantes justamente como este, que van a ir al final a la tabla. Entonces, la cuestión es ir viendo, bueno, estos resultados. Ahora veamos una propiedad que se llama escalado en el tiempo. Si la función f de t se transforma a f mayúscula de s,
cómo va a ser la transformada de Laplace de una función, de esa función f, pero multiplicamos el tiempo por una constante a, donde a, bueno, digamos que pertenece a los reales. Entonces, por definición, esto va a ser la integral que va de 0 por la izquierda a infinito. Tal vez multipliquémosle aquí un u de t siempre para que nos cambie los límites. Entonces vamos a tener f de a de t por e a la menos st de t, que esto va a ser la integral. Bueno, cambiémosle los límites. Nos va a quedar, bueno, ahorita el único cambio que le hice fue el de los límites. F de a por t por e a la menos st de t. Ahora, bueno, aquí vamos a tener que hacer un cambio de variable para resolver esta integral. Digamos que x es igual a at. Entonces, dx va a ser igual a de t. Entonces, ahora simplemente vamos a sustituir esto que está acá por x y este de t vamos a tener que cambiarlo por dx entre a. Vean que aquí pasamos a dividir. Entonces, esto va a ser igual a la integral que va de 0 a infinito de 1 entre a, que es el que sale de acá, de f de x e a la menos x por s entre a. Vean que bueno, de aquí también podemos sacar que t es igual a x entre a. Y esto nos va a dar, bueno, aquí por el dx. Recuerden que este a está dividiendo al dx, pero lo saqué aquí fuera de la integral. Entonces, esto que tenemos aquí, tal cual, esto es la integral, o bien, esto se va a convertir a 1 entre a por f de s entre a. Y para este caso, a es real y mayor a 0. Entonces, bueno, pongámoslo ya aquí como un resultado final. La transformada de una función de a de t va a ser igual a 1 entre a por f mayúscula de s entre a. ¿Qué significa esto? Que si sabemos la transformada de f de t, que va a ser f de s, entonces la transformada de f de a de t va a ser simplemente al s, sustituyámoslo por s entre a en la transformada. O sea, vamos a tener f de s, simplemente sustituimos s por s entre a y dividimos entre a. Eso equivale a multiplicar una constante por el tiempo. Vean que esto equivale, bueno, eso puede ser una dilatación, o ¿cuál es el término contrario de dilatación? Expansión. Que dependiendo del signo y de la magnitud, vean que si a es mayor a 1, pues vamos a tener una expansión. Y si a es menor que 1 y mayor que 0, vamos a tener una dilatación. O sea, la señal se va a apretar en el tiempo o la vamos a expandir en el tiempo. Entonces vean que esos son efectos contrarios. Una dilatación en el tiempo en donde a va a estar entre 0 y 1 equivale a, más bien eso es al revés, dilatación es como expansión. El término contrario era más bien contracción. Entonces, una dilatación en el tiempo, o sea, que se expande, equivale a la inversa a una contracción en la frecuencia. Porque vean que justamente tenemos 1 entre a, y si a es 0.5, vamos a tener 2. Y viceversa. O sea, vean que esos son efectos, ¿cómo se llama? Inversos. Entonces, si sabemos que la transformada de Laplace de seno de omega t por u de t es igual a omega entre omega cuadrado más s cuadrado, ¿cuánto es la transformada de, o a qué equivale la transformada de seno
de 2 omega t por u de t. Que vean que esto es 1 entre a, donde a en este caso va a ser igual a 2, va a ser 1 entre 2 por, vean que simplemente evaluamos s como s entre a. Entonces más bien nos va a quedar, abajo nos va a quedar s entre 2 a la 2 más omega cuadrado. Y arriba nos va a quedar un omega. Entonces, bueno, vean que si sacamos a factor común, bueno, esto va a ser s entre 4. Si sacamos ese 4 a factor común, o bien incluso, bueno, 1 entre 4, nos va a quedar s a la 2 más 4 omega cuadrado. Nos va a quedar un 4 arriba y el 2 abajo, entonces se nos va a convertir en un 2 omega. Entonces, bueno, vean que aquí, sabiendo esto, que bueno, no calculamos la transformada del seno, pero la podemos hacer parecido al coseno que ya averiguamos. Vean cómo, sabiendo una transformada, simplemente sustituyendo s igual a s entre a y multiplicando por 1 entre a toda la transformada, vean que con eso podemos encontrar ahí cualquier versión modificada temporalmente de una función. Vean que, o sea, seno de omega y seno de 2 omega es el doble de la frecuencia. Entonces significa que esa señal va a estar justamente pegándose, o sea, va a tener una mayor frecuencia. Que veamos la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Que para esto, bueno, quiero hacer un par de ejemplos de cómo denotar matemáticamente una función desplazada. Entonces, bueno, sea u de t con el gráfico que habíamos visto. Y esta función venía aquí en 0 y en 0, en t igual 0 se hace 1. Entonces vamos a tener, esta va a ser la forma de u de t. Entonces, sea u de t es de esta manera, este escalón, ¿cómo es u de t menos t sub 0? ¿Y qué pasa? Bueno, pongamos al t sub 0 por acá, donde, bueno, t sub 0 va a ser positivo, va a ser mayor a 0. Vean que simplemente estamos, háganse la idea, desplazamiento en el tiempo. Tomemos esta señal u de t que está para acá, agarrémosla y la movemos hacia la derecha, hacia el tiempo t sub 0. Entonces vean que aquí voy a tener que ahora el escalón va a comenzar aquí en t sub 0. Entonces vean que esto es u de t menos t sub 0. Vean que podemos también, bueno, hagamos un ejemplo tal vez de una versión pues hacia la izquierda. Más bien, vean que eso está retrasado. Entonces, ¿qué pasa si lo adelantamos? Vean que, bueno, t sub 0, esto va a ser menos t sub 0. O sea, t sub 0 sigue siendo positivo. Pero esto ahora va a ser u de t más t sub 0. Porque es t menos t sub 0. Entonces vean que nos queda u de t más t sub 0. Entonces, bueno, nuevamente, ya desde el inicio del curso con desplazar, adelantar o retrasar senoidales, ya tenemos tal vez un conocimiento intuitivo. Pasa lo mismo con las funciones. Yo tengo una función f de t. ¿Qué pasa si yo la muevo a la derecha? ¿Qué pasa si yo la muevo a la izquierda? Entonces, matemáticamente, el desplazamiento va a estar acá en t más t sub 0 o en t menos t sub 0. Entonces, vean que esto equivale a un retraso y esto equivale a un adelanto. Ahora simplemente cambien este escalón por cualquier otra función. Que vean que podemos tener f de t y podemos tener f de t menos t sub 0. O sea, puede ser cualquier tipo de función, podemos moverla como queramos. Entonces, bueno, habiendo definido esto, cómo es el desplazamiento de una función en el tiempo, siempre, bueno, partimos del hecho que f de t va a transformarse a f de s. Entonces, ¿cómo es la transformada de f de t menos a? ¿Cómo va a ser esa transformada? Vean que esto va a ser la
siempre me falta, multipliquémosle el u de t menos a. Vean que bueno, una función igual, si es 0, antes de t igual 0, si yo la muevo para cualquier lado, ese se va a mantener, digamos, esos valores de 0 en ese punto, pero los vamos a representar aquí multiplicados por un u de t menos a. Entonces, esto va a equivaler a la integral que va de 0 por la izquierda hasta infinito de f de t menos a por u de t menos a, e a la menos st de t. Y para este caso alfa es mayor a 0, alfa va a ser positivo. Entonces tenemos que u de t menos a es 0 para t menor a a. Entonces, esta transformada vamos a cambiar los límites de a infinito, de f de t menos a por e a la menos st de t. Que bueno, ya nos cambiamos los límites por el u de t, pero ahora hagamos un cambio de variable. Digamos que x es igual a t menos a. Entonces t va a ser igual a x más a y dx va a ser igual a dt. Vean que a es constante y ahí la derivada de una constante es 0. Entonces esta integral va a ser igual a, que aquí nos vamos a volver nuevamente a 0, a infinito, de f de x por e a la menos s de x más a. Que vean que t es igual a x más a de x. Vean que podemos sacar el e a la menos a por s, que es una constante, no depende de t. Esto va a ser igual a e a la menos a por s por la integral de 0 a infinito de f de x e a la menos sx de x. Vean que la definición de la integral de Laplace es indistinta de la variable que estemos usando. O sea, puede ser f de x e a la menos sx de x, o puede ser f de t e a la menos st de t, o puede ser alguna letra griega, cualquier cosa. O sea, si tenemos una integral igual a esta con cualquier variable, esto va a equivaler a la transformada de esa función. Entonces vean que esto va a equivaler a e a la menos as por la transformada f mayúscula de s. Entonces pongamos aquí ya el resultado. La transformada de una función desplazada en el tiempo por a. Y bueno, aquí va multiplicada con su respectivo escalón. Va a ser igual a multiplicar un exponencial real. No, mentira, aquí estamos en la frecuencia. E a la menos a por s por f de s. O sea, desplazar en el tiempo equivale a multiplicar por un exponencial complejo en la frecuencia que va a tener un argumento del valor al que estamos moviendo, ¿verdad? Vean que a es el valor al que estamos desplazando, entonces nos va a quedar e a la menos a por s, que multiplica la transformada de la función f de t. Que ya hicimos desplazamiento en el tiempo, ahora veamos desplazamiento en la frecuencia. Nuevamente, si f de t se transforma a f de s, si hacemos la transformada de e a la menos at por f de t por u de t, esto va a ser como la integral de 0 a más infinito. Vean que aquí, bueno, ya estoy incluyendo el efecto del escalón u de t en los límites. Entonces me va a quedar aquí e a la menos at f de t por e a la menos st de t. Vean que podemos ingresar este e a la menos at a este exponencial complejo también. O sea, podemos unificar los exponentes. Entonces, esto me va a quedar como, más bien, borremos esto. Esto va a ser igual a la integral de 0 a más infinito de f de t por e a la
menos A más S por T de T. Vean que esto va a ser igual, bueno, esto se parece a la definición de la transformada de Laplace y vean que podemos llamarle a este un S' que va a ser igual a A más S y sencillamente esto equivale a la transformada de F de S más A. Entonces vean que es mover la región de convergencia por un valor A. Y recuerden que A, bueno, A en este caso es real. Entonces, si teníamos regiones de convergencia que eran bandas verticales, ¿qué pasa si yo le sumo un número real? Lo voy a mover a la derecha o a la izquierda. Eso va a ser el desplazamiento en frecuencia. Entonces, en resumen, la transformada de E a la menos AT por F de T por U de T va a ser igual a F de S más A. Tal vez podríamos darle una mejor explicación al revés o en la dirección contraria. Desplazar en la frecuencia equivale a multiplicar por E a la menos AT en el tiempo. O sea, ven que esto es un exponencial. Bueno, tiene que, en este caso, A tiene que ser positivo para que este exponencial converja. Entonces vean que desplazar en la frecuencia equivale a multiplicar por un exponencial real en el tiempo. Esa es la explicación tal vez, bueno, verbal de este resultado. Esta lección es un poco lenta porque hay que ir viendo propiedad por propiedad, ejercitando la definición de la transformada, pero después de este punto siento que bueno, habiendo entendido todo esto, ya va a ser solamente recurrir a la tabla y siento que va a ser un poco más fácil. Entonces, bueno, siempre el trabajo difícil se hace al inicio, ya esperemos que luego sea más fácil. Entonces, veamos ahora la propiedad de diferenciación en el tiempo. O sea, ¿qué pasa si derivamos en el tiempo? Ok, nuevamente comenzamos que si f de t se transforma a f de s, ¿cómo va a ser la transformada de Laplace de la derivada de f de t con respecto a dt? ¿Cómo va a ser esa derivada? Entonces, esto va a ser la integral que va de 0 por la izquierda a más infinito de la derivada de f de t por dt, e a la menos st de t. Vean que podemos integrar por partes. Tenemos que u va a ser igual a e a la menos st y du va a ser igual a la derivada de esto que es menos s e a la menos st. Y dv va a ser el otro término, que en este caso esto va a ser, pongámosle f' de t para facilitar la notación. Entonces, ¿qué es v? Vean que v es f de t, justamente. Entonces, bueno, esto era, ¿cómo era? Una vaca menos la vaca de 1. Entonces, esta transformada, o bien, esta integral va a ser igual a, bueno, como les digo, una vaca, que es u por v, que es e a la menos st por f de t, e a la menos s de t por f de t, evaluado de 0 a infinito. Bueno, eso técnicamente va a ser 0 por la izquierda. Menos, ¿cómo era? Menos la vaca de 1, que era v por du. V por du. Entonces esto nos va a quedar menos la integral de 0 por la izquierda hasta infinito de f de t por e a la menos st de t. Si se fijan, esto es justamente la definición de la transformada de Laplace. No, mentira. Aquí me hace falta un s. Menos s e a la menos st de t. Ajá. Que veamos qué pasa con esto. Que esto va a ser igual a qué. Vean que e a la menos st evaluado en infinito nos va a dar 0. Entonces vamos a tener aquí 0 menos e a la menos st evaluado en 0 por la izquierda. Entonces, bueno, vamos a evaluar t en 0 por la izquierda.
Vean que e a la menos s por 0, aunque sea por la izquierda, va a dar 1, ¿verdad? Y aquí vamos a tener que este menos se cancela con este menos. Y vean que aquí estamos integrando con respecto a t. Entonces este s lo podemos sacar de la integral y ahora sí, nos va a quedar 0 por la izquierda, o la integral de 0 por la izquierda infinito, de f de t e a la menos st de t. Ahora sí, nos va a quedar esto. Y finalmente podemos decir que la transformada de f' de t, o bien su derivada, que tenemos varias notaciones, va a ser igual a s que multiplica a la transformada menos f de 0 por la izquierda. Vean que eso es una condición inicial para los que ya, bueno, los que han llevado o están llevando ecuaciones diferenciales. Yo, bueno, esperaría que lo estén llevando ya. Entonces vean que f de 0 por la izquierda es una condición inicial. Si esta función es una tensión, va a ser la tensión al inicio en 0 por la izquierda. Vean que puede ser la carga inicial de un capacitor o la carga inicial de un inductor en corriente. Entonces, bueno, esta propiedad nos va a ayudar a resolver ecuaciones diferenciales, justamente. Entonces, podemos hacer también la transformada de f2' de t, o la segunda derivada. Esta, bueno, pongámosla como un resultado, podemos evaluarla de la misma manera. Vamos a tener s cuadrado que multiplica a f de s menos s por la función evaluada en 0 por la izquierda menos la primer derivada evaluada en 0 por la izquierda. Que podemos hacer igual esto para derivadas de orden superior. Por ahí va a salir un s a la 3 por f de s. Y el resto van a ser condiciones iniciales. Hagamos, o bien, extrapolemos tal vez este resultado a una tercera derivada incluso. Esto va a ser s a la 3 por f de s. Ahora vamos a tener una resta de condiciones iniciales en donde s va a ir bajando de potencia y vamos a tener derivadas de mayor orden en condiciones iniciales. Entonces esto va a ser s a la 3 por f de s menos, ¿qué sigue? Tenemos s a la 3 menos s a la 2 por f de 0 por la izquierda menos s por f 2' de 0 por la izquierda menos f 3' o la tercera derivada. Vean que ahí se van, no sé, apilando los resultados de condiciones iniciales. Que bueno, esto se los digo porque ya esta propiedad me la conozco bien. Entonces, bueno, aquí incluso pueden probar para la cuarta derivada, pero bueno, ya eso es un poco tal vez exagerado. A lo mucho vamos a estar utilizando derivadas de primer, segundo, tercer orden a lo mucho. Bueno, de hecho podríamos tal vez resumirlo en un resultado. La transformada de Laplace de la enésima derivada de f de t con respecto al tiempo n veces va a ser igual a s a la n por f de s menos s a la n menos 1 por f de 0 por la izquierda menos s a la n menos 2. Vean cómo el exponente del s va disminuyendo de orden y va aumentando el orden de la derivada de la condición inicial hasta llegar a la derivada de n-1 orden en 0 por la izquierda. Continuemos ahora con la propiedad de integración en el tiempo. Sabemos que f de t se transforma a f de s. Entonces, ahora, ¿cómo hacer la transformada de Laplace de una integral de 0 a t de f de x? Vean que aquí estamos haciendo un cambio de variable. Ahora t es un número particular o arbitrario y la integral está en términos de x. Aplicando la definición de la transformada de Laplace, sabemos que esto es la integral desde 0 por la izquierda hasta infinito de la función que estamos transformando. En este caso va a ser la integral de 0 a t de fx de x, multiplicado por el exponencial complejo negativo.
Aquí tenemos que esta es la transformada, o al menos la estamos postulando de esta manera. Esto lo vamos a integrar por partes. Entonces decimos que u es igual a la integral de 0 a t de f de x de x. Y la derivada de u es f de t de t. Y en este caso dv es nuestro exponencial complejo e a la menos st de t. Y v, que es la integral de este término, es menos 1 entre s por e a la menos st. Recordemos el viejo dicho que dice una vaca menos la vaca de 1, entonces sería esa transformada de la integral de 0 a t de f de x es u por v. Esto es la integral de 0 a t de f de x, que multiplica el término menos 1 entre s por e a la menos st. Y esto evaluado en los límites de la integral, que es 0 por la izquierda hasta infinito, menos la integral de 0 por la izquierda hasta infinito de v, en este caso menos 1 entre s por e a la menos st, por du, que en este caso es f de t de t. Veamos que este primer término se va a hacer 0 cuando t tiende a infinito, y este se va a hacer 0 cuando t es evaluado en 0. Entonces, en ambos límites, vean que esto va a hacerse 0 y simplemente nos va a quedar este término que está por acá. De esta manera nos queda que la transformada de la integral que va de 0 a t de f de x es igual a 1 entre s por la integral de 0 por la izquierda hasta infinito de f de t e a la menos st de t. Vean que podemos reconocer que eso que está acá justamente es f de s, o sea, la transformada de la función f de t, que de esta manera ya podemos decir finalmente que la transformada de una integral que va de 0 a algún valor t arbitrario de una función, la vamos a expresar en términos de x, es igual a 1 entre s por f de s. Es decir, la transformada de la integral de una función es la transformada de esa función dividida entre s. Vean que esto nos permite sacar un resultado de manera tal vez paralela. Sabemos que la integral de u de t es igual a t y que u de t se transforma a la frecuencia a 1 entre s. Entonces vean que de esta manera podemos ver que t se transforma a 1 entre s cuadrado. Adicionalmente podríamos ver que la transformada de t a la 2 es igual a 2 entre s a la 3. Si es que fuéramos a realizar esa transformada por medio de la definición, y de esta manera podríamos llegar a un resultado más general. La transformada de t a la n es igual a n factorial entre s a la n más 1. Ahora continuamos con la propiedad de diferenciación o derivación en la frecuencia. Nuevamente, comenzamos diciendo que f de t se transforma a f de s y que f de s es igual a la integral que va de 0 por la izquierda hasta infinito de f de t e a la menos st de t. Vean que estamos diferenciando en la frecuencia, entonces el término que queremos derivar es justamente el exponencial complejo. Entonces, al derivar este término respecto a s, o bien la derivada de f de s con respecto a s, es igual a la integral que va de 0 por la izquierda hasta más infinito de f de t, que multiplica a menos t por e a la menos st de t. Ahora vamos a agrupar el menos t con f de t.
vamos a tener menos t por f de t, que multiplica e a la menos st de t. Ahora, si se fijan, esto podemos verlo como f sub 1 de t o alguna función, pongámosle algún otro nombre, cualquiera. Vean que esta función multiplicada por e a la menos st e integrada justamente va a equivaler a la transformada de menos t por f de t. Ahora, si pasamos los signos, podemos llegar al resultado final donde la transformada de una función multiplicada por t es igual a menos la derivada de f de s con respecto a ds. Que vean que para encontrar la transformada de una función multiplicada por t, sencillamente tenemos que derivar la transformada de la función f de t y multiplicarla por menos 1. Y en general, que aquí podemos hacer el experimento, qué pasa si derivamos 2 veces, 3 veces, 4 veces, vean que aquí va a empezar a crecer el orden de t a la 2, t a la 3. En general podemos llegar a este resultado. La transformada de t a la n por f de t es igual a menos 1 a la n por la enésima derivada de f de s con respecto a s, a la n, o n veces. Entonces aquí ya tenemos un resultado más general, donde podemos encontrar la transformada de una función f de t multiplicada por un t a la n. Como ejemplo, sabemos que la transformada de e a la menos at es igual a 1 entre s más a. Entonces, ¿cuál es la transformada de t por e a la menos at? Vean que esto es igual a menos la derivada con respecto a s de 1 entre s más a. Y esto es igual a 1 entre s más a la 2. Vean cómo con las propiedades podemos encontrar transformadas de otras funciones a partir de resultados que ya tengamos. Incluso, bueno, podemos combinar también el uso de diferentes propiedades para encontrar transformadas de funciones nuevas o funciones que podemos ir conformando con otras funciones. Ahora veamos la propiedad de periodicidad en el tiempo. Vean que hemos estado tratando con funciones no periódicas. Pero ¿qué pasa si queremos buscar la transformada de una función que es periódica? Pongamos, por ejemplo, esta que está acá. Bueno, técnicamente esta función sigue por acá. Vean que podemos representar a f de t como una suma de funciones corridas en el tiempo. De la siguiente manera. Podemos decir que este arco que está acá es f1 de t. Este otro arco que está acá le decimos f2. Este otro que está acá le decimos f3 y así subsecuentemente. Pero, bien, podríamos decir que f de t es una suma de f1 de t más f2 de t más f3 de t y así sucesivamente hasta llegar a infinito. Vean incluso que podemos poner f2 en términos de f1, f3 en términos de f1. O sea, podemos tomar esta función como base y expresar a f2 como f1, pero corrido en el tiempo, o sea, desplazado hacia la izquierda o retrasado también. Entonces vean que podemos expresar a f de t como f1 de t más f2 de t más f1 de t minúscula menos t mayúscula, que es justamente el periodo, más f1 de t menos 2t más f1 de t menos 3t mayúscula, etc. Aquí, bueno, para esto decimos que f1 de t es igual a f de t
multiplicada por la resta de dos escalones, u de menos t menos u de t menos periodo t mayúscula. Que aquí quiero, bueno, tomarme un breve momento para explicar qué es esto o cómo se ve, veámoslo gráficamente, cómo se observa esta resta de escalones. Que aquí vamos a tener t y esto va a ser f de t. Bueno, ¿cómo es el escalón u de t? El escalón u de t viene en 0 y en t igual 0 cambia a 1 y ahí mantiene su valor. Esto es u de t. Y este valor es 1. ¿Y qué es u de t menos t mayúscula? Es este escalón retrasado por algún valor. Bueno, en este caso va a ser t mayúscula, el periodo de esta función. Esto es u de t minúscula menos t mayúscula. Eso que está acá es t mayúscula. ¿Qué pasa si restamos la señal azul de la roja? ¿Qué pasa si restamos la señal roja a la azul? Podemos verlo por partes. Vean que aquí antes de t igual 0 es 0 menos 0, 0. De 0 a t mayúscula es 1 menos 0, que es 1. Aquí lo voy a dibujar en verde, la resultante. Y a partir de t tenemos 1 menos 1, que nos da 0. Entonces vean cómo esta resta de escalones nos genera un impulso rectangular. Esta señal que está acá le llamamos impulso, o bien, más bien pulso. Un impulso hace referencia a un delta que tiene, bueno, la energía concentrada en un tiempo infinitesimal. Esto como tiene algún ancho distinto de prácticamente 0, le vamos a llamar pulso. Entonces aquí es, bueno, es una leve diferencia de palabras, pulso e impulso. En este caso esto es un pulso rectangular. Y vean que justamente aquí viene la función f de t. Vienen aquí estos arcos. Entonces, al tomar f de t y multiplicarle esta diferencia de escalones, justamente lo que vamos a obtener es este arco, nada más. Eso va a ser f1. Entonces vean, aquí es donde ya tal vez tiene sentido esta expresión que está acá, que podemos expresar a f de t como una combinación de las funciones f1 y sus versiones retrasadas en el tiempo. Entonces, esa corresponde al retraso de un periodo, al retraso de dos periodos, etc. Otra forma de expresar f de 1, y esta le llamamos la forma funcional. f1 de t es f de t de 0 a t mayúscula, o sea, el periodo, y va a ser 0 en el resto. Vean que esas son diferentes formas de expresar una función. Entonces, al transformar f de t de esta manera, nos va a quedar f de s, que es igual a f1 de s mayúscula más f1 de s multiplicado por e a la menos t mayúscula por s. Vean que este término, f1 de s multiplicado por e a la menos ts, corresponde a la transformada de este término que está acá. O sea, vamos a ir transformando cada uno de estos términos y todos, bueno, van a tener en común a la transformada de f1 y le vamos a ir multiplicando estos exponenciales complejos y así sucesivamente. Vean que podemos sacar a factor común f1 de s y aquí nos va a quedar una suma de una serie de potencias o algo que se parece a una serie de potencias donde tenemos 1 más e a la menos t por s más e a la menos 2t por s más e a la menos 3t por s, etc. Que sabemos del curso de álgebra lineal, donde se ven series de potencias, que el resultado 1 más x a la 2 más x a la 3, etc. Esto, bueno, converge al término 1 entre 1 menos x.
donde x en este caso es e a la menos ts. Entonces, bueno, vean que el x a la n es elevar ese término a la n, que es justamente multiplicar el exponente menos t por s por n. Entonces, vean que de esta manera podemos decir que f de s es igual a f1 de s entre 1 menos e a la menos t por s. O sea, la transformada de Laplace de una función periódica es la transformada de la función que conforma un periodo de esta función periódica. Y lo vamos a dividir entre 1 menos e a la menos t por s. Ahora, para finalizar la clase, terminemos con la propiedad de los teoremas del valor inicial y valor final. Este teorema nos permite encontrar los valores de f evaluado en 0 y f evaluado en infinito, o sea, las funciones, la función f, una función en el tiempo, a partir de su transformada. Que eso quiere decir que teniendo f de s, podemos evaluar o predecir o anticipar los valores de f de 0 y f en infinito. Vean que para esto no necesitamos del todo saber qué es f de t. Solamente sabiendo la transformada, podemos evaluar incluso a qué converge la función después de pasar mucho tiempo. O sea, tuvimos ya una trasciente donde f está variando, pero va a llegar un punto donde f se va a estabilizar. Eso, bueno, va a tener que ver mucho con control automático, donde vamos a tener un fenómeno físico que va a tener, bueno, su representación en la frecuencia y podemos anticipar justamente este valor, a qué va a tender un sistema. Entonces, bueno, vean que la transformada de una derivada, o bien la transformada de la derivada de una función es igual a s por f de s menos f evaluado en 0. Vean que si hacemos t tender a infinito, y eso es igual a la integral de 0 por la izquierda hasta infinito de df de t por e a la menos st de t. Vean que esto es la definición de la transformada de Laplace, de lo que estamos transformando justo por acá. Al hacer t tender a infinito, esta integral se va a hacer 0, con lo que nos va a quedar que el límite cuando t tiende a infinito de s f de s menos la función evaluada en 0, esto es igual a 0. Vean que con esta integral, al hacer que s tienda a infinito, vamos a tener por acá e a la menos st, evaluado en s igual a infinito, nos va a dar e a la menos infinito y eso se va a hacer 0, por lo tanto esta integral es 0. Entonces, puesto en otras palabras o símbolos, el límite cuando s tiende a infinito de s que multiplica a f de s menos la función en el tiempo evaluada en 0, esto es igual a 0. Vean que para este término no depende de s, entonces podemos sacarlo del límite y pasarlo a sumar al lado derecho. De esta manera nos queda que la función evaluada en 0 es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s, que ese es el primer resultado. A esto le vamos a llamar el teorema del valor inicial, donde, bueno, el valor inicial hace referencia al valor de la función en el tiempo evaluado en t igual 0. Vean que podemos saber a qué tiende este valor, f de 0, al evaluar el límite cuando s tiende a infinito de la transformada de esa función multiplicado por s. Hagamos un ejemplo. Tenemos que f de t es igual a e a la menos 2t por coseno de 10t, que por medio de la tabla de transformadas y habiendo visto ya, bueno, todas las propiedades anteriores, podemos decir que esta función en el tiempo se transforma a
S más 2 a la 2 más 10 a la 2. Esto divide al término S más 2. Entonces, aplicando el teorema del valor inicial, tenemos que el límite cuando S tiende a infinito, tenemos que la función evaluado en 0 es igual al límite cuando S tiende a infinito de S que multiplica a este término que acabamos de encontrar por acá. Esto podemos expresarlo como límite cuando S tiende a infinito de S a la 2, sacamos un S factor común y nos va a quedar 1 más 2 entre S arriba, y abajo nos va a quedar, igual aquí podemos sacar un S a la 2. Vean que si sacamos este S que está en paréntesis y elevado a la 2, si queremos sacarlo, va a salir como un S cuadrado. Eso es una regla, no sé, se aprende en matemática básica, pero tal vez se nos olvida en la matemática más avanzada. Entonces vean que ponemos aquí S cuadrado y aquí nos va a quedar 1 más 2 entre S a la 2, y aquí vamos a tener 10 a la 2 entre S cuadrado. Vean que estamos poniendo a dividir los S porque lo estamos haciendo tender a infinito, y al evaluar, bueno, justamente, vean que esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0, este término se va a hacer 0, y vean que estos dos se cancelan, que aquí se nos van a cancelar varias cosas, y el único término que nos sobrevive, bueno, justamente va a ser el número 1, que tenemos 1 más 0 arriba, entre 1 más 0 al cuadrado más 0. Entonces vean que todo eso nos va a dar 1. F de 0 es igual a 1. Que ese resultado, vean que podemos evaluarlo justamente de acá. Bueno, coseno evaluado en 0 es 1 y e a la 0 también es 1. Entonces vean que por ambos lados estamos corroborando, pero vean que incluso pudimos no haber sabido esta información de f de t. Hubiéramos comenzado con esto y sencillamente encontramos, bueno, a qué tiende f cuando t se aproxima a 0. Vean la contraposición de tiempo-frecuencia. Cuando el tiempo tiende a 0, la frecuencia tiende al infinito. Bueno, de esta manera estamos evaluando estos valores. ¿Qué tal si lo hacemos al revés? Al hacer t tender a infinito con este resultado inicial que habíamos encontrado, entonces tenemos que el límite cuando s tiende a 0 de s de f, s por f de s menos f de 0 por la izquierda. Esto es igual a la integral que va de 0 por la izquierda a más infinito de df de t por e a la 0 de t. Vean que esto es 1 y esto justamente nos va a dar f evaluado en infinito menos f evaluado en 0 por la izquierda. Vean que justamente f de 0 por la izquierda es igual a 0, diciendo que el sistema está en reposo al inicio. De esta manera, nos queda que la función evaluado en infinito es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. Vean que es un resultado parecido. Lo único que hacemos es intercambiar 0 e infinito, pero vean que tenemos aquí, bueno, el mismo límite y la misma expresión, s por f de s. Lo único que cambia es estos dos términos. Vean que si los intercambiamos, bueno, nos dan cada uno un teorema diferente. A este le vamos a llamar el teorema del valor final. Y para hacer una prueba, tenemos f de t es igual a e a la menos 2t que multiplica a seno de 5t. Aquí tenemos esta función. Esto lo vamos a transformar de acuerdo a las tablas que ya conocemos a s más 2 a la 2 más 5 a la 2. Esto divide a 5. Entonces vean que si queremos saber a qué tiende la función en el infinito o a qué converge, tenemos que hacer el límite cuando s tiende a 0 de s que multiplica a esta transformada.
Vean que aquí no hay que evaluar mucho. En este caso, este S no se va a cancelar con nada. Y aunque este término por acá nos dé algún valor finito, al evaluar el límite, cuando S tiende a 0, vean que esto nos va a dar justamente 0. Entonces, bueno, podemos decir que esta función tiende en infinito a 0. Y bueno, igual podemos evaluar lo de la función aquí f de s, ¿verdad? O f de t más bien. Vean que seno es una función periódica que va oscilando entre 1 y -1. Eso, bueno, en realidad el seno no converge en infinito a ningún valor, pero vean que e a la menos 2t en infinito esto va a tender a 0. O sea, esto va a ir amortiguando la senoidal, o sea, va a ir multiplicándolo por el exponencial que va decayendo hasta que eventualmente va a tender a 0. Vean, justo como les mencioné sobre esta función seno, el teorema del valor final no se puede aplicar a funciones meramente sinusoidales, porque justamente oscilan entre 1 y -1, y ese valor, al tener, bueno, varios valores en infinito, bueno, podemos decir que este valor no converge en infinito. Que en general pueden revisar que ya habiendo recorrido todas las propiedades, y va a ser parte de su formulario, revisar la tabla 15.1 del Alexander. Esta no recuerdo qué edición era, pero era del año 2012. Pero bueno, los cambios que hay de una edición a otra recientemente no son muy grandes, entonces posiblemente las últimas 2 ediciones al menos pueden ser las mismas casi. Que aquí van a encontrar las propiedades de la transformada de Laplace de manera resumida. Y la tabla 15.2 van a encontrar las transformadas más comunes. Que vean que en casi siempre aplicamos la definición de la transformada de Laplace, que es básicamente la integral, que este es un ejemplo, la integral esta, que es la función que queremos transformar, multiplicado por e a la menos st, que integramos eso y eso va a ser nuestra transformada de Laplace. Esa es la forma analítica de encontrar una transformada, pero en la práctica, pues bueno, hay muchos tipos de señales distintas y no vamos a estar, bueno, tratando de aplicar la definición a cada función que nos vamos a encontrar. Usualmente nos vamos a encontrar con funciones de las cuales tal vez conocemos alguna parte de la historia o de su transformada, y aplicando justamente las propiedades podemos encontrar cuál va a ser la transformada sin tan siquiera aplicar esta definición, sin tan siquiera utilizar la integral. Entonces vean que al final resolver problemas de transformada de Laplace va a ser mayoritariamente aprender a aplicar las propiedades sobre funciones que ya conocemos. No van a necesitar aplicar siempre la definición. Esto no es tan óptimo, que recuerden que en ingeniería queremos aplicar cosas, que nos interesa saber el origen, la teoría, de dónde sale, pero no vamos a hacer esto cada vez que queramos resolver un problema, sino la ingeniería tardaría más tiempo de lo que ya tarda, ¿verdad? Entonces, para hacer todo más rápido, la resolución de problemas de transformada de Laplace se va a centrar en entender las propiedades y conocer las transformadas más comunes. Ok, con esto llegamos al final de la lección de hoy.